El señor Reddit dice. El padre trae a su nueva esposa con sus hijos y me dice que empiece a empacar y me vaya. Mi papá se mudó con su novia joven y sus 2 hijos, y ella se sentó conmigo para decirme que era hora de que yo me fuera de la casa. Tengo 23 años y he vivido en la casa de mis abuelos, en las afueras de la ciudad, durante la mayor parte de mi vida. Mi mamá falleció de cáncer cuando yo tenía solo 11 años y, como mi papá solía trabajar fuera de la ciudad con frecuencia, me quedé con mis abuelos. Ellos fueron increíbles y realmente estuvieron ahí para mí cuando los necesité. Éramos muy unidos, y después de que fallecieron hace algunos años, decidí quedarme en la casa. Mi mamá era hija única, al igual que yo, por lo que cuando mis abuelos murieron, heredé todo, la casa, algo de dinero y la camioneta de mi abuelo. Avanzando hasta el presente, mi papá ha estado saliendo con una mujer más joven llamada Alicia. Es una persona bastante agradable en general y tiene 2 hijos de una relación anterior, de 6 y 8 años. Son niños llenos de energía, siempre corriendo de un lado a otro, pero son buenos chicos. Hace unos 6 meses, después de muchas conversaciones, mi papá me pidió si podían mudarse conmigo. Es una casa grande con mucho espacio, así que acepté. Pensé que podría ser algo positivo, una casa un poco más animada con más personas. Al principio, todo fue relativamente tranquilo, hasta que Alicia quedó embarazada. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Mi papá le propuso matrimonio, lo cual no fue una sorpresa. Se veían realmente enamorados, pero de repente Alicia empezó a lanzar indirectas y luego a decirme directamente que debería empezar a pensar en mudarme. Decía que necesitarían mi habitación para el nuevo bebé. También mencionó que quería que su madre se mudara con nosotros para ayudar con el bebé que venía en camino y con sus otros 2 hijos. Ahora bien, aquí viene la parte sorprendente, Alicia no sabía que la casa realmente me pertenecía a mí. Mi papá nunca se lo mencionó, y parecía que estaba evitando tocar el tema. Todo explotó cuando Alicia sugirió que me mudara a su departamento en la ciudad. Dijo que me haría un buen precio de renta mientras terminaba mis estudios. La situación se volvió aún más tensa un fin de semana cuando mi papá estaba en casa. Alicia estaba hablando sobre los colores para la habitación del bebé y, de repente, me dijo directamente que ya debía empezar a empacar. Ahí fue cuando tuve suficiente. Le dije que la casa era mía, que la había heredado de mis abuelos, y que no iba a ninguna parte. Deberían haber visto su cara. Era una mezcla de shock y total incredulidad. Le sugerí que quizás mi papá podría usar algunos de sus ahorros para comprar una nueva casa para su familia en crecimiento. Después de todo, tenía una buena cantidad de dinero guardado, y además, podrían vender su departamento para ayudar con el pago inicial. Alicia se enojó muchísimo con esta idea. Me acusó de tratar de expulsarlos y arruinar sus planes de construir patrimonio con la venta de su departamento. Las cosas se pusieron aún más tensas. Mi papá intentó mediar, pero terminó empeorando todo al sugerir que tal vez ya era hora de que yo me independizara. No podía creerlo. Mi propio padre tomando partido por ella en lugar de apoyarme a mí, su propia hija. Esto provocó una discusión enorme en la que le recordé todo lo que nuestra familia había pasado, y cuánto significaba esta casa para mí como un vínculo con nuestro pasado. Ahora Alicia me ve como la villana, como alguien que está tratando de destruir sus planes familiares. Desde entonces, ha estado fría y distante conmigo, y sus hijos, que solían pasar el rato conmigo, ahora son mantenidos alejados de mí. Mi papá está atrapado en el medio, tratando de mantener felices a todos, pero simplemente no está funcionando. Toda esta situación me ha dejado estresada y sintiéndome un poco aislada en mi propia casa. Es extraño sentirse como una extraña en el lugar donde crecí. Estoy tratando de descifrar cómo manejar esto sin causar una ruptura permanente en la relación con mi padre, pero es difícil. Siento que estoy parada en un puente que se desmorona, tratando de sostenerlo con mis propias manos. Gracias por escuchar. Si alguien ha pasado por una situación similar o tiene algún consejo, me encantaría escucharlo. Esto es mucho más drama del que jamás quise en mi vida. Todo este asunto me ha dejado agotada emocionalmente y sintiéndome completamente fuera de lugar en mi propio hogar. Nunca pensé que tendría que luchar por mi derecho a permanecer en la casa donde crecí, y mucho menos contra mi propio padre y su nueva esposa. Me siento traicionada, como si de alguna manera yo fuera el problema, cuando en realidad soy la única persona con derecho legítimo a vivir aquí. Cada día se siente más tenso, y la frialdad de Alicia hacia mí es más obvia que nunca.
Sus hijos, que antes solían jugar conmigo y buscarme para hacer actividades, ahora me miran con duda o evitan hablarme por completo. Mi papá trata de actuar como si todo estuviera bien, pero está claro que está evitando la confrontación. No quiere discutir con Alicia, y al mismo tiempo no quiere hacerme enojar demasiado. Pero yo no puedo seguir así. Esta casa es mi hogar, no solo porque legalmente me pertenece, sino porque contiene los recuerdos de mi infancia, de mis abuelos, de mi madre. Ellos no solo están tratando de sacarme de mi casa, sino que también parece que quieren borrar el pasado que construí aquí. Estoy intentando mantener la calma, pero sinceramente me estoy quedando sin paciencia. Esto no puede seguir así. Después de algunos días de tensión constante, tomé una decisión importante. Hablé con mi padre en privado y le dejé muy en claro que no iba a moverme. Le recordé con firmeza que esta casa es mía, que no pienso venderla, y que si Alicia tenía tantos problemas con vivir aquí, entonces tal vez ellos eran los que deberían buscar otro lugar. Su reacción fue la que esperaba, evitó el contacto visual, suspiró pesadamente y trató de convencerme de que fuera razonable. Me dijo que comprendía mi apego a la casa, pero que también tenía que entender que él estaba formando una nueva familia. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Yo no soy su familia también? Le pregunté cómo podía pedirme algo así, cómo podía esperar que simplemente aceptara ser desplazada por su nueva esposa y sus hijos, sin ni siquiera haber considerado primero cómo me sentía al respecto. Su respuesta me dolió más de lo que quiero admitir. No es que no me importe cómo te sientes, hija. Solo creo que sería más fácil para todos si te fueras. Esas palabras se quedaron clavadas en mi pecho como una daga. Más fácil para todos. Excepto para mí, ¿verdad? Claro, porque aparentemente mis sentimientos no importan. Después de nuestra conversación, la tensión en la casa se volvió insoportable. Alicia casi ni me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era solo para hacer comentarios pasivo-agresivos. Mi papá se mostraba incómodo cada vez que estábamos en la misma habitación, como si esperara que de alguna manera todo se solucionara por sí solo. Pero lo peor llegó unos días después. Una mañana, mientras desayunaba en la cocina, Alicia entró con una actitud extrañamente segura de sí misma. Se sentó frente a mí y, con una sonrisa falsa, me dijo directamente: «Mira, sé que esta situación es incómoda para todos, pero ya hemos tomado una decisión». ¿Hemos? Le pregunté, cruzándome de brazos. Sí, continuó ella. Vamos a mudarnos a otra casa. Por un momento me sentí aliviada. Tal vez se habían dado cuenta de que esta convivencia era imposible y habían decidido hacer lo correcto. Pero lo que dijo después me dejó completamente en shock. Pero para que eso suceda, necesitamos dinero. Y creemos que la mejor opción es vender esta casa. Casi escupí mi café. ¿Vender la casa? ¿La casa que es legalmente mía? ¿La casa que mis abuelos me dejaron? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, sintiendo una mezcla de ira, incredulidad y traición. ¿Perdón?, pregunté, con una risa sarcástica. Sí, continuó ella. Es lo mejor para todos. Si vendemos la casa, podremos comprar una nueva, más grande, donde todos tengamos nuestro propio espacio. Quise gritar. Quise reírme en su cara. Quise levantármelo y echarla de inmediato. Pero en lugar de eso, respiré hondo y mantuve la calma. Esta casa no está en venta, le dije con voz firme. Pero. No está en venta, repetí, mirándola directamente a los ojos. Y entonces, sin decir una palabra más, me levanté y salí de la cocina. Sabía que esto no había terminado. Sabía que las cosas solo se iban a poner peor. Pero una cosa era segura. No iban a sacarme de mi hogar. Después de salir de la cocina, me encerré en mi habitación y traté de calmarme, pero era imposible. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que acababa de pasar. Alicia había dicho todo eso con una seguridad aterradora, como si realmente tuviera algún derecho sobre mi casa, como si realmente creyera que podía simplemente tomar lo que era mío y decidir qué hacer con ello. Pero lo que más me dolía no era solo su actitud. Era el hecho de que mi papá estaba claramente de acuerdo con ella. Porque hemos tomado una decisión. Eso significaba que él estaba completamente involucrado en esta locura. Que no había sido solo idea de Alicia, sino que él también estaba de acuerdo. Que mi propio padre, la única familia que me quedaba, estaba dispuesto a vender la casa de mis abuelos a mis espaldas. Sentí rabia. Sentí tristeza.
Sentí una decepción tan profunda que casi me dejó sin aire. Sabía que tenía que enfrentar esto directamente, así que después de unos minutos, salí de mi habitación decidida a hablar con él. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá con cara de preocupación, como si supiera que se avecinaba una tormenta. Me crucé de brazos y sin rodeos le pregunté: ¿realmente piensas vender la casa? Mi papá suspiró y pasó una mano por su cara, evitando mi mirada. Mira, hija, yo solo quiero que todos estemos bien. No me des excusas, lo interrumpí. Quiero una respuesta clara. ¿Sí o no? Finalmente, me miró y dijo lo que yo ya sabía en el fondo. Sí. Era como si me hubieran golpeado en el estómago. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi propio padre estaba dispuesto a traicionarme. Todo por complacer a Alicia. ¿Por qué? Logré preguntar, mi voz temblando por la mezcla de enojo y dolor. Mi papá suspiró otra vez, como si esto fuera difícil para él, cuando en realidad yo era la única perdiendo algo aquí. Alicia y yo, estamos formando una nueva familia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Le solté con dureza. Yo también soy tu familia. Lo sé, pero queremos un hogar donde todos podamos empezar de nuevo. Entonces compren uno. Exclamé. Esta casa no les pertenece. En ese momento, su rostro se ensombreció. Estás siendo egoísta. Me reí, pero no porque fuera gracioso. Me reí porque era ridículo que él tuviera la audacia de llamarme egoísta. ¿Yo? ¿Egoísta? Di un paso hacia él, sin apartar la mirada. Tú fuiste el que decidió meter a una mujer y a sus hijos en mi casa sin siquiera preguntarme. Fuiste tú quien permitió que ella tratara de echarme de mi propio hogar. Y ahora tienes el descaro de querer vender lo único que me queda de mi familia solo para hacer feliz a una mujer que conoces desde hace ¿qué? ¿2 años? Mi papá no tenía respuesta. Solo me miró con el ceño fruncido, pero no pudo refutar nada de lo que dije. Porque él sabía que tenía razón. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. Solo quiero que todos estemos juntos, que haya paz en la familia. ¿A costa de qué? Le pregunté con una mirada helada. ¿A costa de mí? ¿De mi hogar? Se quedó callado. Y en ese momento, supe que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Sabía que esto era una batalla, y que no iba a ceder. Si mi padre realmente iba a seguir con esto, entonces tendría que hacerlo sin mí. Me giré para salir de la sala, pero antes de subir las escaleras le dije una última cosa. Si decides seguir con esto, papá, vas a perderme para siempre. Y sin esperar respuesta, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sabía que esto no había terminado, pero ahora yo estaba preparada para pelear. No iba a dejar que me arrebataran lo que era mío. No iba a permitir que pisotearan mi historia, mis recuerdos, mi hogar. Si querían guerra, la iban a tener. Después de ese enfrentamiento con mi papá, pasé toda la noche en vela, pensando en lo que vendría después. Sabía que Alicia no se iba a quedar de brazos cruzados, y que mi papá probablemente intentaría convencerme de cambiar de opinión. Pero lo que realmente me dolía era el hecho de que parecía que estaba dispuesto a perderme por ella. Porque eso era lo que estaba en juego aquí. Si él seguía con esta locura de querer vender la casa, entonces no solo iba a perder la casa, iba a perderme a mí también. Pero por lo visto, eso no le importaba. Al día siguiente, desperté con el sonido de mi celular vibrando sin parar. Miré la pantalla y vi que tenía más de 20 mensajes de mi papá. Suspiré pesadamente y decidí abrirlos. Eran largos párrafos llenos de excusas, diciéndome lo mucho que me quería, pero que tenía que entender su situación. Que Alicia también tenía necesidades, que él no podía dejarlos en la calle, que esta casa era demasiado grande para mí sola, que lo mejor para todos era venderla y empezar de nuevo. Lo leí todo sin reaccionar, sin sentir nada. Ya había llorado lo suficiente. Ya había gastado todas mis lágrimas. Ahora solo me quedaba la determinación de no ceder. Porque esta ya no era una conversación. Era una batalla. Y yo estaba lista para ganarla. Pasaron los días y las cosas solo empeoraron. Mi papá seguía insistiendo en vender la casa, pero cuando vio que yo no iba a cambiar de opinión, entonces Alicia tomó el control. De repente, comenzaron los ataques. Mensajes pasivo-agresivos. Indirectas constantes en la casa. Miradas de desprecio.
Sus hijos, que antes jugaban conmigo, ahora me miraban con desconfianza. Claramente, Alicia les había dicho algo sobre mí. Era como si hubiera dejado de ser una persona para ellos y ahora fuera solo un obstáculo en su camino. Un estorbo. Pero lo peor vino cuando intentaron hacerme la vida imposible dentro de mi propia casa. Una tarde, cuando regresé de la universidad, me encontré con que mi habitación estaba cerrada con llave. Intenté abrirla, pero nada. Llamé a mi papá y él simplemente dijo que Alicia necesitaba ese espacio para el bebé y que ya habían trasladado mis cosas al sótano. Al sótano. Me quedé paralizada. Era como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Mi propia habitación, donde había crecido, donde tenía todos mis recuerdos. Ahora se la habían dado a alguien más sin siquiera preguntarme. Respiré hondo, tratando de contener la rabia que me consumía. Pero no iba a quedarme callada. Subí las escaleras y golpeé la puerta con fuerza. Abran esta puerta ahora mismo. Alicia apareció con una sonrisa cínica en el rostro. Cariño, tienes que entender que este es un nuevo comienzo para todos. La miré con una furia que no podía disimular. ¿Quién te crees que eres para tomar decisiones sobre mi casa? Su sonrisa se desvaneció y su tono se volvió helado. Eres muy egoísta, dijo con desdén. No puedes soportar que esta casa ya no sea solo tuya. Eso fue la gota que derramó el vaso. Tienes una semana para salir de aquí, le dije en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Se quedó en silencio, sorprendida. ¿Qué? Tú y tu familia. Fuera de mi casa. Tienen 7 días. Y sin esperar respuesta, bajé las escaleras y fui directo a hablar con un abogado. Porque ya no había más que hablar. Ellos habían cruzado la línea y ahora iban a enfrentar las consecuencias. El abogado confirmó lo que yo ya sabía. La casa era mía. Legalmente, tenía todo el derecho de echarlos. Y eso fue exactamente lo que hice. Cuando regresé esa noche, mi papá intentó hablar conmigo, pero yo ya no tenía nada que decirle. Le entregué los documentos donde les daba oficialmente una semana para desalojar. Alicia se puso histérica. Mi papá me miró como si no me reconociera. Pero yo ya había tomado mi decisión. Si él realmente quería estar con ella, entonces que se fuera con ella. Pero en mi casa, no se iban a quedar ni un segundo más. Y así, después de todo lo que habían hecho. Después de intentar echarme de mi propio hogar. Después de traicionarme, manipularme, menospreciarme. Fueron ellos los que terminaron siendo echados. Justicia poética. ¿No lo creen? Los siguientes días en la casa fueron un infierno. Después de que les entregué los documentos legales, Alicia entró en modo guerra. Dejó de disimular su actitud pasivo-agresiva y ahora simplemente era agresiva. Golpes de puertas. Platos rotos en el fregadero. Miradas llenas de odio cada vez que nos cruzábamos. Intentaba por todos los medios hacerme sentir incómoda en mi propio hogar, pero lo único que lograba era reforzar mi decisión de echarlos. Mi papá seguía sin entender. Me miraba como si yo fuera la mala de la historia, como si fuera yo la que estaba destruyendo su nueva familia. Y lo que más me dolía era que él seguía eligiéndolos a ellos antes que a mí. El día antes de la fecha límite, mi papá intentó un último intento de reconciliación. Me encontró en la sala, sentada en el sofá, y se sentó frente a mí con una expresión desgastada y triste. Hija, empezó con voz cansada. ¿Realmente vas a hacer esto? No respondí de inmediato. Solo lo miré. Un hombre que había sido mi padre, pero que ahora se sentía como un extraño. Finalmente, respiré hondo y hablé. Sí, papá. Realmente voy a hacer esto. Él cerró los ojos por un momento y luego negó con la cabeza. No puedo creer que seas tan cruel. Eso me sacó una risa amarga. ¿Yo soy la cruel? ¿De verdad? No quiero pelear contigo. Claro que no. Porque sabes que no tienes razón. Hija, esta no es solo tu casa. Sí lo es, papá. Legalmente, lo es. Él se quedó en silencio. Sabía que no podía discutir eso. Entonces, ¿es así como termina todo? Lo miré fijamente. No, papá. Tú fuiste quien decidió que esto terminara así. No yo. Y con eso, me levanté y lo dejé solo en la sala. A la mañana siguiente, se fueron.
Alicia hizo todo un espectáculo, gritando y lloriqueando sobre lo injusta que era la vida. Su hijo mayor intentó escupirme en la cara, pero su mamá lo jaló del brazo antes de que pudiera hacerlo. Mi papá no dijo ni una palabra. Simplemente cargó sus maletas, ayudó a subir las cosas al auto y se subió sin mirar atrás. Y así, en cuestión de minutos, se habían ido. La casa era mía otra vez. Pero en lugar de sentirme feliz o aliviada, lo único que sentí fue una tristeza aplastante. Porque sí, había ganado. Pero también había perdido. Durante los días siguientes, intenté seguir con mi vida. Volví a la universidad, intenté concentrarme en mis estudios, pero todo se sentía vacío. La casa se sentía más grande que nunca. El silencio me pesaba en los hombros. Por más que intentara ignorarlo, me dolía lo que había pasado con mi papá. Una noche, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Le mandé un mensaje. Solo 3 palabras. ¿Estás bien? Y para mi sorpresa, respondió casi al instante. Sí, ¿y tú? Lo miré por un largo rato. Y luego, simplemente respondí. Sí. Porque aunque doliera, sabía que había hecho lo correcto. Y eso ha sido todo por la historia de hoy, mis queridos Redditos. Después de todo lo que ha sucedido, ¿crees que el protagonista tomó las decisiones correctas al priorizar su bienestar y establecer límites con su padre y Alicia? ¿O crees que debería haber actuado de otra manera? Los leo a todos en los comentarios, estaré respondiendo todos.